El origen del misterio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas primeras palabras del Génesis, poderosas y enigmáticas, abren una historia que no solo define la creación del universo, sino que también oculta profundos secretos que la mayoría de nosotros apenas ha comenzado a comprender. Imaginen por un momento el vacío absoluto, un silencio primordial en el que nada, excepto Dios, existía. Y luego, de repente, el poder de su voz quiebra la nada y da origen a la realidad. Pero, ¿qué significa realmente este acto de creación? ¿Acaso es literal, o se esconde detrás de cada palabra un simbolismo más profundo? Génesis no solo relata cómo fue creado el mundo, es, en cierto modo, un mapa hacia el entendimiento de la existencia misma. Al profundizar en estas antiguas palabras, es imposible ignorar las preguntas que surgen. ¿Por qué el universo fue creado de esta forma particular y no de otra? ¿Qué propósito hay en los 6 días de creación? Algunos eruditos han teorizado que los días no deben tomarse de manera literal, sino como metáforas de etapas evolutivas. Pero si es así, ¿qué representan exactamente? ¿Y qué hay de esa mención tan curiosa sobre la oscuridad, sobre la faz del abismo? ¿Por qué había oscuridad antes de la creación de la luz? Aquí comienza nuestro viaje, un viaje en el que intentaremos desentrañar lo inexplicado. Porque en Génesis, hay detalles que muchos pasan por alto. Es como si el texto hubiera sido escrito para desafiar nuestra capacidad de observar más allá de lo evidente, para obligarnos a buscar el verdadero conocimiento escondido en las profundidades de sus palabras. El abismo y la oscuridad primordial. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estas palabras nos hablan de un misterio antiguo que parece desafiar el entendimiento. En este instante primigenio, antes de que la luz existiera, solo había oscuridad y vacío, pero ¿qué significa realmente esta escena? Para quienes estudiamos la profundidad de los textos bíblicos, el concepto de oscuridad sobre la faz del abismo es inquietante. La palabra original en hebreo que se traduce como abismo es Tehum, y en los antiguos textos semíticos se creía que representaba algo mucho más que una ausencia de forma. Tehum era el símbolo de un caos primigenio, de una especie de fuerza desordenada que existía antes de la creación, antes incluso de que el tiempo comenzara a fluir. Este concepto sugiere que el abismo no es solo un lugar físico, sino un estado de total carencia de orden y propósito. Entonces, ¿por qué Dios elegiría crear desde un espacio de oscuridad y vacío? En otras mitologías de la antigüedad, el caos era una fuerza que los dioses debían someter o derrotar. Pero en Génesis, Dios no destruye el abismo, sino que lo organiza. Es como si, en vez de eliminar el caos, lo transformara, demostrando un poder no de destrucción, sino de armonización. Aquí, Dios revela un principio esencial, la capacidad de traer orden de la desorganización, de darle sentido a lo que parece carecer de él. Pero la pregunta permanece, ¿por qué mencionar la oscuridad y el abismo antes de hablar de la creación de la luz? Algunos estudiosos sugieren que esta oscuridad representa el estado potencial de todas las cosas, un campo ilimitado de posibilidades. Es decir, antes de que algo tenga forma, existe como una posibilidad pura. Este abismo es la materia prima del universo, un espacio en el que todo es posible, y Dios, al crear, actúa como un escultor que transforma el material en bruto en algo con propósito. Además, si pensamos en el acto de crear luz en medio de la oscuridad, estamos ante una enseñanza profunda sobre la dualidad. La luz y la oscuridad no son rivales en Génesis, son dos aspectos necesarios de la creación. Esta dualidad, en la que una depende de la otra, es uno de los primeros misterios del Génesis. Dios no elimina la oscuridad, sino que la define, la limita. De hecho, al mencionar las tinieblas sobre la faz del abismo, el texto parece decirnos que Dios está consciente de esa oscuridad y de su necesidad dentro del orden universal. En el contexto de esta narración, la oscuridad no es maligna ni caótica, es el lienzo sobre el cual la luz cobrará forma. Y hay un detalle más intrigante, si nos fijamos bien, Génesis nunca dice que la oscuridad fue creada. En cambio, solo se nos dice que la luz fue creada,
lo que podría implicar que la oscuridad era una condición preexistente. Así, en cierto modo, la oscuridad es lo eterno, mientras que la luz es lo nuevo, lo manifestado. Este contraste sugiere que la luz, y todo lo que de ella surge, es una revelación, algo que viene de la mente divina y se impone sobre el caos inicial. Este simbolismo también puede aplicarse a la condición humana. En la oscuridad primordial, podríamos ver un reflejo de nuestras propias dudas y de las incógnitas sobre el propósito de la vida. Todos comenzamos, en cierto sentido, en un abismo personal, un espacio de preguntas y vacíos que poco a poco llenamos de conocimiento y de sentido. Dios, al crear la luz en medio de la oscuridad, no solo transforma el universo, también establece un modelo para nosotros, mostrando que el propósito y la claridad surgen enfrentando el vacío, dándole forma. La escena de Génesis capítulo 1 versículo 2 nos recuerda que incluso el vacío y la desorganización tienen un rol, un valor en la creación. El abismo, lejos de ser un lugar de desolación sin esperanza, es el terreno fértil en el que la creación toma forma. A lo largo de la narrativa, el abismo primigenio se convierte en el testigo silencioso de la transformación cósmica, mientras Dios revela cada aspecto de la realidad a partir de esta materia oscura, cargada de potencial. La luz y la separación de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es el instante en que la creación comienza a tomar forma. Dios pronuncia su palabra, y la luz surge en medio de la oscuridad. Pero, más allá del simple hecho de que aparezca la luz, lo fascinante es lo que sucede después. Dios no solo crea la luz, sino que la separa de la oscuridad, y establece una distinción fundamental en el universo. Esta acción de separar es clave en el Génesis. Dios crea orden al poner límites y al definir, y en esta separación, no solo entre luz y oscuridad, sino en los siguientes actos de creación, podemos observar un patrón. Después de la creación de la luz, Dios empieza a organizar los elementos primordiales. Y aquí surge otro concepto misterioso, la separación de las aguas, que cubrían el abismo. En el segundo día, se nos dice que Dios separa las aguas de las aguas. Este acto es enigmático. ¿Qué significa exactamente esta división? ¿Acaso hay una distinción en la naturaleza de las aguas? Los antiguos sabios sugieren que estas aguas representan algo más que simple líquido, podrían simbolizar fuerzas cósmicas o dimensiones diferentes de la realidad. Al dividir las aguas y colocar una expansión en medio, Dios establece dos dominios, las aguas que están arriba y las que quedan abajo. Esta expansión, llamada en hebreo raquia, es otro concepto difícil de entender. En nuestras traducciones modernas aparece como firmamento o cielo, pero su sentido original parece ser algo más sólido, como una barrera que contiene. Esta expansión, entonces, no es simplemente el espacio que vemos en el cielo, sino un límite, una estructura que mantiene el orden entre dos realidades distintas. Algunos textos antiguos interpretan esta división como una separación entre el mundo visible y el invisible, o entre el plano terrenal y el plano espiritual. Así, las aguas arriba se asocian con el mundo divino o celestial, mientras que las aguas abajo representan el ámbito terrenal o material. Es decir, aquí no solo estamos ante una estructura física, sino ante un simbolismo profundo, lo espiritual y lo material, lo eterno y lo transitorio. Dios, con esta acción, establece las bases de un universo donde estos dos aspectos coexisten, y a la vez, se mantienen en un delicado equilibrio. Pero, ¿por qué es necesario este balance? ¿Por qué no crear un universo totalmente espiritual, o totalmente físico? Es como si, desde el principio, hubiera una intención de balancear dos fuerzas opuestas pero complementarias. En esta división, podemos ver una enseñanza sobre la naturaleza dual de nuestra existencia. Habitamos un mundo material, pero también somos seres con una dimensión espiritual. Así como Dios separa las aguas de arriba y de abajo, nosotros también vivimos en un constante movimiento entre estas dos realidades. La creación de este límite no es solo un acto de orden, es una indicación de que ciertos misterios deben permanecer ocultos, ciertos elementos deben ser inaccesibles. Esta barrera o firmamento simboliza también la necesidad de restricción en el conocimiento.
Dios no revela todo de una vez, sino que nos permite conocer solo aquello que podemos comprender. Este acto de establecer fronteras en la creación es, al mismo tiempo, una invitación a explorar con cuidado, a buscar con paciencia lo que yace más allá de lo visible. Y en este sentido, el Génesis parece decirnos que el universo es más vasto de lo que nuestros sentidos pueden captar. Cada acto de separación no solo organiza el cosmos, sino que sugiere la existencia de un propósito, de una inteligencia que sabe que la creación total, sin límites, sería incomprensible para nosotros. Con cada límite que establece, Dios nos recuerda nuestra capacidad y, a la vez, nuestra limitación. Así, al crear el firmamento, no solo nos da el espacio para vivir, sino también un misterio que nos impulsa a buscar y entender lo que hay más allá, un misterio que, como las aguas superiores, permanece siempre fuera de nuestro alcance inmediato. La creación de la tierra seca y el misterio de las aguas subterráneas. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Con estas palabras, el relato del Génesis nos introduce en un momento crucial en la historia de la creación. Dios, que ha separado las aguas superiores de las inferiores, ahora concentra las aguas inferiores en un solo lugar, revelando, por primera vez, la tierra seca. La aparición de la tierra seca en medio de las aguas es un acto transformador. Donde antes había un abismo indefinido, ahora surge algo sólido, un lugar donde la vida podrá sostenerse. Pero no es solo un acto de creación, sino un acto de limitación y de contención. Dios establece una separación clara entre lo sólido y lo líquido, entre la estabilidad y el constante fluir. La tierra seca simboliza la base, el lugar firme en medio de lo inestable, en donde se gestarán todas las formas de vida. Sin embargo, la mención de las aguas no desaparece con la creación de la tierra. En realidad, la presencia de las aguas sigue teniendo un papel importante. Si bien se concentran en un solo lugar, las aguas permanecen como un elemento activo y poderoso. Dios no las elimina, simplemente las coloca en los límites adecuados, respetando su naturaleza mutable y desbordante. Es como si las aguas simbolizaran una fuerza que, aunque contenida, sigue formando parte esencial del mundo. A través de este acto, Dios también nos muestra una lección sobre el equilibrio en la creación. La tierra seca, tan necesaria para la vida, se revela solo cuando las aguas son limitadas y contenidas. Pero esto no implica que las aguas pierdan su importancia. Por el contrario, el océano, los ríos, y las corrientes subterráneas quedan establecidos como partes vitales del ecosistema. Todo está conectado, y esta contención de las aguas no busca eliminarlas, sino integrarlas en un orden armonioso donde cada elemento cumple una función específica. Existe, además, un misterio en las aguas que permanecen bajo la superficie, las aguas subterráneas. A lo largo de la Biblia, estas aguas se mencionan como una fuente de vida escondida y misteriosa, a la vez que representan el suministro constante para la creación. Las antiguas culturas hebreas y mesopotámicas creían que las aguas subterráneas eran un vínculo con los poderes de la tierra y una conexión con lo desconocido. Esas aguas ocultas, presentes, pero invisibles, son en cierto modo el reflejo de los secretos de la creación, profundas, esenciales, y, en su mayoría, inexploradas. Además, si observamos esta separación desde un punto de vista simbólico, la tierra firme puede representar el aspecto consciente, tangible, y racional de nuestra existencia. Es el espacio en el que caminamos, construimos, y vivimos. Mientras que las aguas, especialmente las subterráneas, simbolizan el subconsciente, lo profundo y oculto, aquello que sigue fluyendo bajo la superficie de nuestra percepción, influyendo sin que lo veamos directamente. En este acto de creación, Dios no solo organiza el espacio físico, sino que parece establecer los fundamentos de la psique humana, una estructura en la que coexisten lo visible y lo invisible, lo conocido y lo misterioso. Es fascinante pensar que en esta imagen de la tierra, emergiendo de las aguas, también podría estar oculta la noción de la transformación y el renacimiento. La tierra seca es como una promesa que se revela a partir de la contención de las fuerzas desbordantes del caos. En cierto modo,
Cada acto creativo en el Génesis implica una cierta forma de sacrificio o limitación. Para que algo nuevo surja, algo debe contenerse o restringirse, como las aguas que ceden espacio para que emerja el suelo firme. La dualidad entre la tierra y las aguas se establece así como un modelo de coexistencia. La firmeza de la tierra seca se complementa con la fluidez de las aguas, y ambos elementos son fundamentales para la creación y para la vida misma. Este acto de separación y revelación no es solo un ajuste físico, es también una declaración de cómo los opuestos, lejos de destruirse, pueden generar armonía cuando están en equilibrio. Al unir las aguas y permitir que la tierra se descubra, Dios crea una dinámica en la que ambos elementos existen en un balance perfecto. La tierra, que provee estabilidad y es el lugar donde la vida se arraiga, no podría sostenerse sin el constante apoyo y la fertilidad que aportan las aguas subterráneas. Y las aguas, aunque invisibles en su mayor parte, siguen siendo la fuente oculta de vida que nutre lo que crece sobre la tierra. La vegetación y el misterio de la vida en la tierra. Y dijo Dios: produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Con estas palabras, la creación se llena de vida vegetal por primera vez. En este punto, la historia toma un giro asombroso. La tierra, hasta ahora una superficie vacía y recién revelada, se convierte en un espacio fértil y vibrante. La vegetación cubre el suelo, y cada planta, cada hierba y cada árbol, contienen en su interior el misterio de la semilla, la clave para la multiplicación de la vida. Este acto de creación tiene una singularidad que, en ocasiones, pasa desapercibida. Hasta este momento, Dios había ordenado el cosmos con actos que separaban, limitaban y estructuraban. Pero ahora, en lugar de establecer límites, Dios activa una potencia de expansión. La vida vegetal no solo ocupa la tierra, sino que se extiende, se multiplica y se adapta en un despliegue de diversidad. Cada semilla tiene en sí misma la capacidad de replicarse, de crecer y de cubrir nuevas áreas de la tierra. La creación ya no es solo un acto de organización, sino una explosión de vida con el potencial de perpetuarse. Las semillas, pequeñas y aparentemente insignificantes, contienen en sí mismas una promesa de vida futura. Pero, ¿qué simbolizan estas semillas desde una perspectiva más profunda? Cada semilla es un microcosmos, una pequeña parte del universo que tiene la capacidad de expandirse y de crear algo mayor que ella misma. Es como si Dios estuviera dejando un rastro de su poder creador en cada semilla, dándole a la creación la capacidad de continuar y expandirse de manera autónoma. La semilla representa la continuidad, la capacidad de renacer una y otra vez, y de convertir lo pequeño en algo grande. La vegetación también es la primera forma de vida que surge en la tierra, y con ella, se introduce el ciclo de la vida y la muerte. Aunque el texto de Génesis no lo menciona directamente, sabemos que las plantas tienen un ciclo de existencia que incluye crecer, dar fruto, secarse, y regresar a la tierra. Este ciclo es fundamental, pues con él se establece una estructura en la cual la muerte es, paradójicamente, la fuente de nueva vida. Cuando una planta muere y se descompone, su materia se reintegra en el suelo, nutriendo el crecimiento de nuevas generaciones. Esta idea de reciclaje natural podría ser una alusión a la eternidad de la creación, un proceso sin fin en el que la vida y la muerte son partes de una misma danza. Además, en la Biblia, las plantas y los árboles suelen simbolizar sabiduría, conocimiento y crecimiento espiritual. Por ejemplo, más adelante en el relato, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal se convierten en elementos clave dentro del jardín del Edén. Aquí, al introducir la vegetación, el texto parece anticipar la importancia de la naturaleza como un reflejo de los misterios divinos. Cada planta, cada árbol que se alza hacia el cielo, es un recordatorio de que la creación misma es una manifestación del conocimiento de Dios. Así, la tierra cubierta de vegetación no solo es fértil en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual, es un terreno donde el conocimiento y la sabiduría pueden crecer y prosperar. Otro aspecto fascinante es cómo este acto de creación transforma el paisaje de manera permanente. La vegetación cubre el suelo, cambia el color de la tierra,
enriquece el aire, y crea un entorno en el que, eventualmente, otras formas de vida podrán sobrevivir. Es como si cada hoja, cada brizna de hierba, preparara el escenario para la llegada de algo mayor. Este crecimiento incesante representa un adelanto de lo que está por venir en el proceso de la creación, un mundo que está constantemente en expansión, en evolución, en transformación. Y al observar el principio de esta vegetación que da semilla, según su género, vemos también un mensaje sobre la identidad y la permanencia de las especies. Cada planta produce semilla conforme a su tipo, lo que asegura la preservación de sus características específicas. Dios establece aquí una ley de identidad y continuidad, permitiendo que cada especie se perpetúe de acuerdo a su naturaleza. Esta idea de continuidad resuena con la noción de que cada ser creado tiene un propósito y una esencia que debe mantenerse. En esta primera aparición de la vida vegetal, Dios muestra una de sus intenciones fundamentales, la autonomía de la creación. Al dotar a las plantas con semillas, Dios delega parte del proceso de creación a la misma tierra, permitiendo que ésta produzca vida por sí misma. Es una señal de que la creación no es solo un acto estático, sino un proceso dinámico y autosostenido. La tierra, cubierta ahora de una diversidad de formas de vida vegetal, es el reflejo de una creación en la que la vida puede regenerarse, expandirse y adaptarse. Y así, con la aparición de la vegetación, Dios establece el primer ciclo de vida en el que cada ser existe con un propósito, en un equilibrio constante, y con una identidad que lo conecta al origen de toda la creación. Las luces en el firmamento y la medición del tiempo. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Este pasaje marca un cambio crucial en la creación, la introducción de las lumbreras en el firmamento. Dios ya había separado la luz de la oscuridad, pero ahora otorga a los cielos una función adicional. Las luminarias no solo dividen el día de la noche, sino que regulan el tiempo, estableciendo un ritmo que guiará el ciclo de la vida en la Tierra. La aparición del Sol, la Luna y las estrellas no es un simple adorno en el cielo. Su presencia en la creación tiene un propósito preciso, y va mucho más allá de iluminar el mundo. Estos cuerpos celestes actúan como relojes cósmicos, marcando el flujo del tiempo y permitiendo que la humanidad comprenda el paso de las estaciones, los días y los años. Es como si Dios, en su sabiduría, le diera a la creación un sistema de medición para que la vida no solo sea caótica y continua, sino ordenada y rítmica. El Sol y la Luna, los dos cuerpos principales en el cielo, representan polaridades complementarias. El Sol domina el día, inunda la tierra de luz y energía, y promueve el crecimiento. Es fuente de vida y, en muchas culturas, ha simbolizado lo divino y el poder. La Luna, por otro lado, gobierna la noche, cuando todo parece más tranquilo y misterioso. Al reflejar la luz del Sol en la oscuridad, la Luna establece una presencia sutil que guía en la penumbra. De algún modo, el Sol y la Luna simbolizan también las dualidades fundamentales de la existencia, la actividad y el reposo, lo visible y lo oculto, lo constante y lo cíclico. La mención de las estrellas añade otra capa de complejidad a este acto creativo. Las estrellas, innumerables y enigmáticas, decoran la noche, y también han servido de guía para la humanidad a lo largo de los siglos. En tiempos antiguos, la observación de las estrellas permitió a los pueblos antiguos entender los ciclos naturales, orientarse en sus viajes y conocer las estaciones de cultivo. Además, en muchas tradiciones, se creía que las estrellas representaban a los ángeles o seres celestiales, o que eran indicios de la grandeza de Dios desplegada en el vasto cielo. Este momento en la creación sugiere que la estructura del universo está llena de significado y propósito. Al establecer los ciclos celestes, Dios no solo da orden al tiempo, sino que ofrece un lenguaje simbólico a través del cual la humanidad podrá leer los ritmos de la creación. La sincronización de los cuerpos celestes con el tiempo humano es una invitación a vivir en armonía con el mundo natural, a reconocer que el tiempo es un regalo estructurado, donde cada fase tiene un propósito y una enseñanza. El hecho de que estas lumbreras sirvan como señales también tiene un fuerte simbolismo.
Las luces del firmamento son testigos de lo eterno, recordándonos que nuestra vida en la tierra es parte de un ciclo mucho mayor. La mención de que estas luces son para señales puede interpretarse como un indicio de que el cielo mismo contiene mensajes y recordatorios de lo divino, un lenguaje cifrado que puede leerse si uno aprende a observar con atención y reverencia. Además, la función del tiempo aquí es esencial. Cada día y cada año tienen una estructura y un propósito, y este ciclo no solo afecta el crecimiento de las plantas y el comportamiento de los animales, sino que también influye en el ser humano en aspectos profundos. Los tiempos de siembra y cosecha, el ciclo de trabajo y descanso, las estaciones de la naturaleza y de la vida humana misma, están marcados por estas señales celestes. El paso de los días y los años es, en esencia, una danza cósmica en la que toda la creación participa y que nos recuerda la temporalidad de nuestra existencia y la eternidad de lo divino. Este acto, donde Dios coloca las luminarias en el firmamento, implica que el universo sigue un plan, una sinfonía que Él mismo ha compuesto. Las estaciones, los ciclos lunares, la rotación y la traslación de los astros son parte de un sistema perfecto que permite a la vida florecer en orden. La existencia no se desarrolla al azar, sino que responde a patrones precisos. La creación es como un gran reloj cósmico que marca cada momento con precisión, y en el centro de este reloj, Dios coloca a la humanidad, invitándola a vivir de acuerdo a este ritmo. Así, cuando miramos al cielo, vemos más que luces lejanas. Estamos contemplando una estructura diseñada para darnos sentido del tiempo y del propósito. El paso de los días y las noches, el crecimiento y la renovación de las estaciones, todos estos ritmos no son solo ciclos naturales, son recordatorios de una inteligencia y un diseño superiores. El universo nos habla a través de las lumbreras en el firmamento, guiándonos no solo en el espacio físico, sino también en el viaje espiritual que cada ser humano emprende durante su vida. La creación de los animales marinos y las aves en el cielo. Y dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Este momento en el relato de la creación marca un punto en el que la tierra comienza a llenarse de criaturas independientes, seres dotados de movimiento propio y que transformarán el paisaje al habitar tanto el cielo como las profundidades de los mares. Es la primera aparición de la vida animal, y lo hace de una manera dinámica y fascinante. Dios llama a las aguas a producir seres vivientes, y con esto no solo está llamando a la existencia, a peces y criaturas marinas, sino a toda una gama de organismos que existen en un ámbito que la humanidad rara vez ve o comprende del todo. Los océanos, profundos e insondables, albergan seres que encarnan el misterio mismo de la creación. Desde los imponentes leviatanes de las profundidades, que en los textos antiguos simbolizan el poder y el caos, hasta los peces pequeños que sostienen cadenas alimenticias enteras, cada criatura marina parece tener un propósito en el complejo equilibrio de la vida. El océano se convierte en un ecosistema de diversidad infinita, en el que cada especie ocupa un lugar único. Los antiguos hebreos y otras culturas veían el mar como una representación de lo desconocido, un lugar donde habitan misterios incontrolables. En cierto sentido, al poblar las aguas de seres vivientes, Dios domestica el caos, mostrando que incluso en el lugar más inexplorado y vasto, su orden prevalece. La inmensidad del mar, cubierta de criaturas vivientes, nos recuerda que la creación de Dios no tiene límites y que su creatividad se expresa en cada forma, en cada movimiento, en cada especie que puebla el agua. Pero Dios no solo habla a las aguas, también ordena que surjan aves que vuelen sobre la tierra, ocupando el cielo y transformándolo en un espacio lleno de vida y color. Las aves, con su capacidad para volar, representan una libertad que es única en la creación. Ellas tienen acceso a un espacio que las criaturas terrestres no pueden alcanzar, moviéndose en un mundo que simboliza el límite entre la tierra y lo celestial. Con sus vuelos y cantos, las aves parecen llevar consigo una parte del cielo, como si fueran un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Cada especie de ave, desde la poderosa águila hasta el pequeño gorrión, tiene su propio rol en este vasto ecosistema. Las culturas antiguas veían a las aves como mensajeras de los dioses, emisarios de mundos invisibles, quizás por su habilidad de elevarse por encima de la tierra y de desaparecer en los cielos.
En el contexto de Génesis, las aves podrían representar el vínculo entre lo humano y lo divino, una conexión simbólica que nos recuerda que la creación está diseñada para inspirar asombro y reflexión. La fecundidad del agua y la vida aérea reflejan dos formas distintas de movimiento y existencia. Mientras que las criaturas marinas se mueven en un espacio fluido, íntimamente ligadas al entorno acuático que las rodea, las aves ocupan un espacio de libertad tridimensional, donde no existen los límites de la tierra o el agua. Estas dos formas de vida expresan la riqueza y variedad que Dios infunde en la creación. Los mares y el cielo, que antes eran vastos espacios vacíos, ahora son habitados por una multiplicidad de seres que expresan una vitalidad impresionante. Es interesante notar que Dios bendice a estas criaturas, un gesto que hasta ahora no había sido mencionado en la narración. Las bendice con fecundidad y multiplicación, indicándoles que llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Este acto de bendición no solo les otorga la capacidad de reproducirse, sino que introduce el concepto de la abundancia como un propósito divino. Dios no solo crea la vida, sino que la dota de la capacidad de expandirse, de cubrir el mundo, y de llenar cada rincón con vitalidad. La aparición de la vida marina y aérea introduce, además, el concepto de interdependencia en la creación. Las criaturas de los océanos y las aves que surcan los cielos no solo existen por sí mismas, sino que forman parte de un sistema más grande, en el que cada ser juega un papel crucial en la cadena de la vida. Esta interconexión también se refleja en las relaciones de supervivencia, en las migraciones de las aves, en el ciclo de nutrientes en el mar, y en la constante renovación de los ecosistemas. La creación de estos seres vivos nos muestra que el mundo está intrínsecamente interconectado, y que cada forma de vida depende de otras para sobrevivir y prosperar. Al llenar el océano y el cielo, Dios crea un mundo en el que la vida abunda en todas sus formas y posibilidades. Desde los arrecifes de coral que sostienen a comunidades enteras, hasta las aves migratorias que cruzan continentes, la vida aparece en un despliegue que parece no tener fin. El mandato de multiplicarse, de poblar y llenar estos espacios, revela que la creación misma está diseñada para ser un sistema vibrante y en expansión. Cada criatura viviente es una manifestación del plan divino, y su existencia, una expresión de la diversidad y la complejidad que Dios infunde en todo el universo. La creación de los animales terrestres y el hombre, el culmen de la obra divina. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. La creación alcanza su culminación en el sexto día, cuando Dios llama a la tierra a generar toda clase de criaturas que caminarán sobre su superficie. Es en este acto donde la tierra misma se convierte en fuente de vida animal, dando origen a una diversidad de seres que llenarán cada rincón de ella. Mamíferos, reptiles, insectos y bestias salvajes aparecen, cada uno con sus particularidades y características que enriquecen el equilibrio de la creación. Cada animal terrestre tiene un lugar en el orden del mundo, con comportamientos, hábitos y necesidades específicos. En la Biblia, las bestias representan fortaleza, independencia y, a menudo, una libertad indómita. Los animales salvajes se convierten en símbolo de lo que no puede ser controlado fácilmente, de la autonomía que, paradójicamente, también forma parte del orden divino. Cada criatura refleja la creatividad sin límites de Dios, desde los pequeños insectos que polinizan y mantienen el ciclo de las plantas, hasta los grandes depredadores que controlan y balancean las poblaciones dentro de los ecosistemas. El relato menciona que los animales fueron creados según su especie, lo cual implica una intención en la diversidad y en la identidad propia de cada ser. Esta distinción es fundamental. Cada especie tiene una función y un propósito único, y la continuidad de cada una depende de su naturaleza. No hay dos criaturas iguales, y, sin embargo, todas encuentran un lugar en la vasta red de interdependencia de la Tierra. La riqueza de esta diversidad es una celebración de la variedad en la creación, un recordatorio de que cada ser vivo refleja aspectos distintos del poder y sabiduría divinos. Pero el verdadero clímax de la creación se alcanza en un acto completamente distinto y único, la creación del hombre y la mujer. Dios dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta declaración es radical,
pues ninguna otra criatura había sido creada a semejanza de Dios. El ser humano, a diferencia de los animales, no es solo una parte del ecosistema, es un reflejo de la imagen divina en el mundo físico. Este momento marca un cambio en la narrativa, donde Dios no solo forma, sino que también se involucra de manera personal y consciente en la creación de la humanidad. La imagen de Dios no es un concepto superficial. No se refiere a una forma física, sino a la esencia de la naturaleza humana. Dios da al ser humano algo que no había dado a ninguna otra criatura, la capacidad de razonar, de crear, de amar y de discernir entre el bien y el mal. Este acto es, en cierto modo, una transferencia de poder. El ser humano recibe la responsabilidad de cuidar y gobernar la creación, de colaborar con Dios en el mantenimiento y desarrollo de la tierra. Esta autoridad no es un permiso para explotar, sino un llamado a la administración sabia y compasiva, a preservar el equilibrio y a proteger la vida que se ha desplegado en cada rincón del mundo. El mandamiento de llenar la tierra y sojuzgarla es un encargo que convierte al ser humano en un administrador de la creación, en un representante de la voluntad divina sobre la tierra. Dios otorga al hombre y a la mujer dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser que se mueve sobre la tierra, estableciendo una jerarquía en la que el ser humano tiene una responsabilidad única. Este dominio implica un profundo compromiso, una relación de respeto y reciprocidad con el resto de la creación. La humanidad, en su rol de líder, debe actuar con sabiduría, reflejando la compasión y el cuidado del Creador mismo. Dios, al ver su creación en su totalidad, declara que es muy buena. Esta afirmación final es significativa porque expresa satisfacción y un sentido de culminación. La creación ya no es solo buena, como había sido declarado en etapas anteriores, ahora es muy buena, completa, perfecta en su balance y propósito. La presencia del ser humano dota a la creación de un sentido pleno, no porque los demás seres carezcan de valor, sino porque la humanidad tiene la capacidad de reconocer, apreciar y cuidar la maravilla de la vida en todas sus formas. El descanso de Dios en el séptimo día añade un último y profundo significado a la creación. No es un descanso de fatiga, sino de satisfacción y contemplación. Dios se detiene para observar y disfrutar de la obra terminada, y en este acto de reposo consagra la creación. Este séptimo día introduce la idea del descanso sagrado, un tiempo dedicado a recordar, agradecer y contemplar la grandeza de lo que ha sido hecho. Es como si Dios nos enseñara que el trabajo tiene sentido, pero también lo tiene el detenerse y apreciar lo que se ha logrado, la pausa que permite ver la obra con perspectiva y gratitud. Al final, la creación de los cielos, la tierra, el mar, y todos sus seres culmina con la humanidad como el reflejo vivo de lo divino en el mundo material. La historia del Génesis no solo narra el origen del universo, sino que también revela una visión en la que cada ser tiene valor y propósito. La creación entera es un acto de amor, de organización y de belleza, donde la humanidad recibe el encargo de continuar el cuidado y desarrollo de lo que Dios inició. Así, el relato de la creación no solo describe el origen del mundo, sino que también ofrece una guía para vivir en él. Nos invita a ver la vida como un don precioso, a valorar cada ser y a asumir la responsabilidad de cuidar el mundo con el mismo amor con el que fue creado. En la imagen de Dios que llevamos, encontramos la misión de ser cuidadores, protectores y preservadores de esta obra maestra llamada creación.